relacionadas con la geopolítica actual, los conflictos internacionales, la situación del empleo, el sindicalismo y el futuro del trabajo, con una mirada desde Argentina y América Latina. Produce Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, de la Universidad de 3 de Febrero. Conducen Rubén Cortina y Alberto Pepe Robles. Geopolítica y Trabajo. Todos los miércoles, de 16 a 17. Hola, bueno, estamos al aire, como ustedes ven, con la imagen del Papa Francisco. Es un nuevo programa de Geopolítica y Trabajo. Hoy sin Rubén Cortina, conmigo presente, Pepe Robles, y en los controles siempre Daniel Martín. Nos vamos a dedicar, acaba de morir el Papa Francisco el lunes pasado, hace 2 días en este momento. Y nos vamos, el programa se ha dedicado varias veces al Papa Francisco y a su obra y a su relación con la geopolítica y con el trabajo. Y hoy, teniendo en cuenta que todavía incluso estamos en luto por la muerte del Papa Francisco, bueno, vamos a tomar este programa para hablar un poco de la geopolítica y el trabajo y el Papa Francisco, y qué ha sido su obra en este sentido y qué es lo que viene ahora, que es tan importante y que mucha gente está preguntando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo viene esto? ¿Quién continúa? Y en el último punto vamos a hacer una reflexión sobre la relación que hay de este nuevo mundo que está viniendo, que ya está estando y está viniendo, porque se mezclan las dos circunstancias del futuro y del presente, y lo que significa algo que se suele tomar muy poco en cuenta, pero que el Papa Francisco tenía muy en cuenta, que era la presencia del sur global. Bueno, ¿qué es esto del sur global? ¿Qué es esto del tercer mundo? Entonces, vamos a terminar y empezar con la misma idea. El Papa Francisco era esencialmente un Papa del sur. Él se presenta ese día que lo eligen en el Vaticano, que lo eligen como Papa. Él se presenta como que lo fueron a buscar al fin del mundo, dice. Él era un Papa del sur, un Papa latinoamericano y un Papa de Argentina, pero por sobre todas las cosas, un Papa del sur, y a él le preocupaba mucho esta cuestión de ser un Papa del sur, este hecho, esta circunstancia de ser un Papa del sur. Poneme... no, todavía no. Entonces vamos a analizar un poco esto. El aspecto del trabajo, nosotros nos llamamos geopolítica de trabajo. Vamos a analizar el aspecto del trabajo en Francisco y el aspecto del sur, de la geopolítica de Francisco. Esas dos cuestiones. Vamos a empezar con el trabajo y vamos a continuar con la geopolítica. Del papado de Francisco se pueden decir decenas de cosas. Análisis desde todo punto de vista. Nosotros no vamos a hacer eso porque no alcanzaría este programa ni varios programas. Lo vamos haciendo con el tiempo. Sus encíclicas, su compromiso con las minorías, la cuestión de los inmigrantes, sobre todo en Europa. Hay una cantidad de temas. Su compromiso con el calentamiento global y con la contaminación y el cuidado de la casa común, como él decía, y una cantidad de cosas. Nosotros acá nos vamos a detener en 2 cosas, en la identidad de este programa: trabajo y geopolítica. Entonces, trabajo. Poneme la número 2, Daniel. El Papa tenía esta triple T de la que él hablaba: techo, tierra y trabajo, ¿no? La famosa triple T del Papa, que era la prioridad que había que tener en las políticas públicas. Es decir, el trabajo era importantísimo para Francisco, no solo para Francisco, porque Francisco tomaba, y lo decía explícitamente, la tradición de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, una doctrina que empieza a fines del siglo XIX y que busca dignificar el trabajo. Es la doctrina social de la Iglesia la que inventa la expresión justicia social, esa expresión tan cuestionada por Milei, que dice que es una basura. Bueno, es una profundamente cristiana. Es la doctrina social de la Iglesia la que habla de que el trabajo no es una mercancía.
uno de los principios principales de la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo no es una mercancía. ¿Por qué? Porque el trabajo es parte de un ser humano. Vender y comprar trabajo es lo mismo que vender y comprar hombres. No se puede sacar el trabajo del ser humano. Está todo mezclado. Por lo tanto, si el trabajo es una mercancía, los seres humanos se compran y se venden o se alquilan, y eso no debe ser así. Pero lo es, porque ninguno de nosotros y ninguna de nosotras ignora que el trabajo se lo considera una mercancía. Algún presidente argentino dijo, el trabajo es un costo más, dijo una vez, un costo más, como si fuera la arena, como si fuera el acero. Las personas son un costo más y efectivamente sabemos muy bien que así es tratado muchas veces por el capitalismo salvaje, por el capitalismo desregulado. Es un costo más y si no alcanza para vivir el salario, bueno, arréglate como puedas. Entonces, de toda esta tradición viene la defensa que hizo Francisco del trabajo. Francisco no solamente defendía el trabajo, yo tengo acá algunas frases muy lindas de Francisco sobre el trabajo, que dice, por ejemplo, dice, el trabajo sigue siendo la clave de... dice él, pero... dice, en el sur global lo perdí, lástima. Lo que hace Francisco también es no solo el trabajo. Francisco tenía una profunda conexión con los movimientos populares y con el sindicalismo en particular. Cuando él era el arzobispo de Buenos Aires y todavía tenía el apellido Bergoglio, Jorge Bergoglio, su nombre, él hacía todos los lunes desayunos con los dirigentes sindicales. Es decir, que para Francisco había una conexión muy estrecha entre el trabajo y los sindicatos. Los sindicatos eran la herramienta para defender la dignidad. Los sindicatos son herramientas proféticas, decía así, los definía así Francisco, como profetas, como personas que anticipan o que luchan por anticipar cómo va a ser el mundo, y entonces los veía como profetas del trabajo, como profetas de la dignidad. Así hablaba de Francisco, de la relación que había entre el trabajo y los sindicatos. Algo muy importante, Francisco hizo varios cónclaves en el Vaticano, y no solamente en el Vaticano, a nivel mundial también, con los sindicatos, expresamente con los sindicatos, sobre la problemática del trabajo, sobre la problemática de la organización sindical, sobre la problemática de la precariedad, algo que le importaba muchísimo. El problema de los trabajadores precarios que ni siquiera tienen libertad sindical, ni siquiera tienen la posibilidad de organizarse en sindicatos. Así que este tema del trabajo, vinculado a nuestro programa, a la T de nuestro programa, era una preocupación fundamental para Francisco. Fuerza profética, decía Francisco de los sindicatos. Son una fuerza profética que protege la dignidad de los trabajadores y promueve la solidaridad. Es un discurso que da Francisco cuando estaba la Confederación Sindical Internacional, que él había invitado en el 2017. Es decir, uno de los pilares del pensamiento de Francisco y de la obra de Francisco, ahora vamos a hablar también, no es solo pensamiento, no es solo discurso, no es demasiado bueno analizar solo los discursos, porque a las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho, y si esos discursos no están expresados en obras concretas, y suelen ser palabras lindas, es fácil decir palabras lindas, pero no suelen estar representados en la realidad. El segundo aspecto que nos interesa muchísimo del pensamiento y de la obra de Francisco es el tema geopolítico. La geopolítica en el papado de Francisco tuvo una importancia fundamental. Pensemos que es el primer papa que viene del sur. En toda la historia de la Iglesia, que tiene 2000 años, nunca vino un papa del sur. Y nunca vino un papa de América Latina, que es el lugar donde más católicos hay.
Entonces, imagínense el impacto geopolítico de que después de 2000 años, un papa que viene del fin del mundo, como decía él, llega al centro de lo que se llama la cristiandad, al centro de Occidente. No nos olvidemos que la cristiandad es el alma de Occidente. Lo que identifica a Occidente es la cristiandad, por sobre todas las cosas. No es el capitalismo. Capitalismos hay muchos. Y capitalismos hay mejores y peores. Lo que es totalmente identificado como Occidente es la cristiandad, y el alma de la cristiandad es el catolicismo, es la Iglesia Católica. Así que el hecho de que alguien que viene de afuera de Europa, del sur del mundo, donde viven los pobres, donde viven las personas, donde vive el 90% de la humanidad, el hecho de que una de esas personas haya llegado a conducir la Iglesia es un hecho geopolítico gigantesco. El Vaticano es un actor global de primera magnitud. No es una potencia, pero es un actor espiritual. Y no hay que subestimar, a veces el pensamiento mercantilista subestima mucho lo espiritual, lo cultural, y tiene en cuenta solamente lo material. ¿Cuánta plata tiene tal país? ¿Cuántas bombas atómicas? No es que no es importante lo material y que no es importante lo económico, es muy importante, y lo militar también, pero lo cultural, que viene de milenios, el cristianismo tiene 2000 años, lo cultural suele ser muy subestimado por los inversores que hoy ponen plata y a la hora ya sacaron, son de tan corto plazo que no valoran a veces lo que significa lo espiritual. Bueno, la fuerza de la Iglesia es, por sobre todas las cosas, una fuerza espiritual, una fuerza que tiene que ver con los principios, con los valores, con las creencias, con el compromiso humano. Esto suele ser desvalorizado, no hay que desvalorizarlo, como no hay que desvalorizar lo que significa las culturas asiáticas milenarias o las culturas africanas milenarias. Bueno, no hay que subestimarlo, por eso es un actor global, porque finalmente la gente, las personas, los seres humanos tienen valores y tienen principios, se siguen moviendo por los valores y los principios, no solo por la plata, no solo por la plata. Así que es de una gran importancia el impacto geopolítico que tuvo el Papa. El Papa decía una frase, qué interesante, una frase muy interesante que decía: los pueblos del sur tienen derecho a una soberanía real, no a ser el patio trasero de las potencias del norte. Principio muy fuerte, que de algún modo está hablando mucho de este mundo que está siendo, que cada vez está siendo más. Esta cosa de que todo ese sur, que históricamente fue el patio trasero, ¿por qué era el patio trasero? Porque eran las colonias de las potencias occidentales. Eran las colonias. Todavía hoy, de algún modo, siguen siendo colonias. El dólar, el hecho que el dólar se use como moneda mundial, es un acto colonial, ¿no? Un país es el que emite, imprime la moneda de todo el mundo. Para ese país el dólar es gratis, porque imprimir un dólar no tiene costo. Para los demás países del mundo conseguir 100 dólares cuesta 100 dólares. Para Estados Unidos conseguir 100 dólares es una vuelta a la manijita. Entonces, eso sigue siendo colonial, 100% colonial. Y también están los mecanismos neocoloniales, como los financieros, el Fondo Monetario, que por prestarte plata te controla lo que vos tenés que hacer. Tenés que privatizar tus empresas, tenés que dársela a grandes empresas multinacionales, tenés que hacer la reforma laboral y no proteger tanto a los trabajadores, no tenés que pagarle una jubilación digna a los jubilados. Literalmente es lo que dice el Fondo Monetario. Eso sigue siendo neocolonial. ¿Por qué? Y porque el Fondo Monetario está controlado por las principales potencias de Occidente. Así que todavía hay un mundo neocolonial en ese tercer mundo, pero este mundo está cambiando a pasos agigantados y lo vamos a hablar en el punto final.
Pero Francisco representó eso, representó ese avance que está habiendo, de ese tercer mundo que hace 60 o 70 años todavía eran 90% colonias del mundo y que van avanzando. Ya hay varios países hoy del tercer mundo que ya no son pobres. Corea ya no es más pobre, Taiwán ya no es más pobre, China ya no es más pobre, India como país ya no es más pobre, aunque a pesar de que adentro tiene mucha pobreza, pero ha reducido sus niveles de pobreza muchísimo. Lo mismo que toda Indochina, Vietnam, Malasia, muchos países del mundo han avanzado muchísimo en la reducción de sus niveles de dependencia y de sus niveles de tener que trabajar para otros. Una cosa muy importante del pensamiento de Francisco, y que se discute bastante esto, es, no sé si ustedes están viendo, que muchos y muchas analistas están hablando de que la opción del mundo es la opción entre globalización y soberanismo y naciones soberanas. El Papa se opuso mucho a ese concepto. Y creo que con muy buenas razones. ¿Por qué? Primero, es absurdo pensar en un mundo en donde las naciones estén totalmente separadas, sin conexión entre ellas. Nunca pasó en la historia de la humanidad y nunca pasará en la historia de la humanidad. Desde el comienzo mismo de la humanidad, los seres humanos no solo caminaron a otras tierras y fueron ocupando todas las partes del mundo, sino que además intercambiaron entre sí. Si uno tenía buenas piedras que había tallado, las cambiaba por buenas maderas que había tallado, por huesos distintos, por piedras distintas, por sal, por distintos tipos de productos que tenían las culturas, las tribus y las naciones. El comercio es tan viejo, casi tan viejo como la humanidad, casi tan viejo como la humanidad. Es viejísimo. El mercado no es el capital ni el capitalismo. Mercado existe desde hace 10.000, 20.000 años. Las ciudades más antiguas que se encuentra el mercado ahí en esas ciudades muy antiguas. El capitalismo es una cosa que tiene 200, 300, 400 años. Los mercados no. Entonces, pensar en un mundo sin intercambio comercial, en donde los países están rodeados de murallas, tipo las viejas ciudades feudales, ¿no? Un mundo feudal. El feudalismo solo existió en Europa, y existió en Europa porque Europa fue rodeada por los árabes y entonces quedó aislada porque estaba rodeada de mar y rodeada de árabes. Entonces se prácticamente anula su comercio y durante muchos siglos no tuvo comercio, tuvo un comercio muy enclenque. Pero fuera de Europa y de esa situación ultra excepcional donde quedaron aislados, el mundo nunca fue feudal, el mundo siempre fue comercial. Podemos ir a donde querramos, a Egipto, a China, a India, a Japón. Comercio, siempre hubo comercio, mucho comercio. Por eso los pueblos navegaban, por eso los pueblos caminaban, por eso había la ruta de la seda, la ruta de los camellos, las rutas romanas. Todo eso era para comerciar. Entonces, pensar un mundo donde no haya mundo, un mundo de países separados, sin conexiones entre sí, con murallas, donde no se deja entrar a los migrantes, donde no se comercia con nadie, porque yo lo hago todo, es un absurdo. Lo que está mal es identificar la globalización con la interrelación de los países. La globalización fue un invento de Estados Unidos cuando termina de vencer a la Unión Soviética en los 90, en donde se queda con todo el mundo, ganó la guerra, se queda con todo el mundo e impone las reglas neoliberales a todo el mundo, fundamentalmente financieras. Se unen todas las bolsas, el negocio financiero es el negocio fundamental y se explota la mano de obra barata del Asia principalmente, se explota la mano de obra barata para hacer iPhones muy baratos, Nikes muy baratas, ropa muy barata en Bangladesh, aprovechar salarios de hambre para hacer productos muy baratos. Eso fue la globalización neoliberal. Ok, no es sinónimo, globalización neoliberal no es sinónimo de mundo. Entonces, lo que defendió mucho Francisco fue
Naciones sí, las naciones, Francisco era muy nacionalista. Poneme la 3, que está Francisco ahí con la bandera argentina y el mate. Francisco era muy nacionalista, Francisco era muy argentino y muy latinoamericano. No era contrario a las naciones, todo lo contrario, era totalmente favorable a las soberanías nacionales. Lo que él era contrario es al nacionalismo cerrado, al nacionalismo excluyente, así lo llamaba, nacionalismo excluyente. El nacionalismo de muros, decía, las naciones no tienen que levantar muros, tienen que construir puentes. Lo que tiene que haber es conexión entre las naciones, armonía entre las naciones, solidaridad entre las naciones. Entonces, acá lo que está colapsando, claramente está colapsando, es la globalización excluyente que se estableció en la década del 90. El Consenso de Washington está colapsando. ¿Por qué? Y porque el propio Estados Unidos, donde se hizo el Consenso de Washington, que se hizo en Washington, está abandonando el Consenso de Washington porque no le dio resultado. Eso está colapsando. Y está apareciendo un nuevo nacionalismo ultradefensivo, donde expulsan a los inmigrantes, donde no permite que entren mercaderías de otros pueblos, muy racista, muy antiderechos, ¿no? Uno está viendo ese nacionalismo que le hace recordar a esos nacionalismos europeos de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, que hacían guerras entre las naciones para ver quién se quedaba con más. Entonces, lo que defendía Francisco era un mundo de naciones iguales, un mundo de naciones fraternas entre sí. Un poco el sueño de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, si ustedes ven, tiene como una especie de mensaje de fraternidad universal, basado en derechos, en los derechos humanos, basado en los principios de justicia social, de armonía entre las naciones, donde todas las naciones tienen un voto y donde ninguna nación puede invadir ni hacer la guerra a otras naciones. Es un sueño, es verdad, es más que evidente que ese sueño de las Naciones Unidas no se cumplió, pero también es más que evidente que esa lógica de la globalización impulsada por una o dos naciones también quebró. Entonces, hoy estamos yendo a un nuevo tipo de mundo. Un mundo que me parece que de todas las opciones que hay, la opción que planteaba y que esperemos que siga planteando la Iglesia, de una opción que vincule nacionalismo y soberanía con mundo armónico y fraterno, es la mejor opción. La otra opción que están proponiendo algunos países hoy, de guerra, sea guerra comercial, sea guerra real, sea guerra virtual, la guerra es... A ver, ¿alguien puede defender que la guerra es un elemento negativo para la Organización Mundial y para las naciones también? Entonces, es falsa esta disyuntiva que se nos quiere poner entre soberanistas y globalistas. No, ni soberanistas excluyentes, ni globalistas excluyentes. El problema no es la soberanía o la globalización, el problema es la exclusión. Es la exclusión. Nosotros tenemos la obligación de darles a nuestros hijos e hijas un mundo sin exclusión, sin racismo, sin diferencias de género, sin pobreza cero. El objetivo de la pobreza cero hoy es realizable. Ya hay varios partidos, incluso conservadores, que dicen que el objetivo tiene que ser la pobreza cero. Entonces, ¿por qué no vamos a obtener pobreza cero? Entonces no es una cuestión solo de obtener pobreza, que no haya pobreza en un país, que no haya pobreza en Europa, que no haya pobreza en Estados Unidos, el resto del mundo que se pudra. No. Soberanía, países soberanos, naciones soberanas, nacionalismo soberano con un mundo igualitario y fraterno. Este tiene que ser multilateralismo, lo que siempre se pensó, multilateralismo. Todos los países tienen derecho a ser parte de este mundo y no solo 5 o 6. Y yo quería también tratar un tema acá que es
una frase de Francisco que estaba viendo, que la dice, dice, la soberanía de las naciones es sagrada, pero debe estar al servicio de la fraternidad y no de la competencia o el dominio. El nacionalismo cerrado y excluyente es tan malo como la globalización excluyente. Está clarísimo. Entonces, no entremos en este falso dilema de que o hay que ser nacionalista, soberanista, o hay que ser globalizador, excluyente, neoliberal. No es así. Las dos nos llevan por mal camino. Un tema que quería tratar acá también es un tercer aspecto de la obra de Francisco, que fue la forma en que impulsó la organización de la Iglesia. Ha pasado medio desapercibido para bastantes personas. Poneme la número 4, Daniel. Ese logo es el logo de la Iglesia sinodal, dice él. Fíjate qué nombre complicado. El sínodo. Francisco concibió una nueva forma de organización de la Iglesia, que es una forma mucho más horizontal, que se llama Iglesia sinodal. ¿Por qué? Porque está organizada en base a sínodos. El sínodo es una asamblea, es una forma tradicional, eclesiástica, que viene de Grecia, de llamarle a las asambleas. Los lugares, caminemos todos juntos, quiere decir. Bueno, notablemente, en estos 12 años que duró el papado de Francisco, Francisco cambió radicalmente la forma de organizar la Iglesia. La Iglesia antes Francisco estaba organizada de forma muy piramidal, con el Papa arriba de todo y con poder absoluto, y después los curas, y después para abajo los fieles, pero con muy poca presencia. Bueno, Francisco cambió eso y empezó a organizar la Iglesia en base a sínodos. Hay todo tipo de sínodos. Se hizo el sínodo de la Amazonia, en donde se convocó a las líderes de salud de los pueblos indígenas y a los pueblos del Amazonas para proteger el Amazonas. Hubo muchos tipos de sínodos, pero una de las cosas creo que pasó más desapercibida para quienes no están muy involucrados en la vida de la Iglesia fue el sínodo de la sinalidad. Así se llamó. Ese es el logo de esa actividad. Es una actividad que duró 3 años, que empezó con asambleas de base en todas las iglesias del mundo y en todos los países del mundo, con participación de laicos, de sacerdotes, de mujeres, de varones, de personas que no tenían la misma religión católica, personas ajenas a la religión católica también fueron convocados, gente LGBT, gente indígena, migrantes, la mayor variedad posible de asambleas de base donde se hablaba por primera vez en estos sínodos que organiza Francisco, las mujeres y los laicos tienen voz y voto, por primera vez en la historia de la Iglesia. Y la Iglesia de hoy, ya te digo, este último sínodo de 3 años se hizo con una base en los países y en las regiones, después hubo un nivel intermedio regional y después hubo un nivel mundial que se hizo en el Vaticano, en 2 sínodos donde participaron también todos los sectores. Y por primera vez no solo votan los obispos, sino que votan las monjas, votan las mujeres laicas, votan los varones laicos, votan los que no votaban antes, los sectores LGBT, muy importante, que ahí fue en gran medida aportado por algunas iglesias de América. Entonces, hoy la Iglesia ya no es la Iglesia que estaba en el 2013, cuando subió Francisco. Hoy es una Iglesia, podríamos llamarle democrática, la Iglesia es una monarquía, ¿no? Sabemos eso, tiene un sistema monárquico. Bueno, podríamos llamarlo una monarquía constitucional a la Iglesia de hoy, basada mucho en el diálogo y en el consenso. Muchos ámbitos de diálogo y de consenso donde todo el mundo habla, donde todo el mundo dice su opinión y que es tenida esa opinión en cuenta para tomar las grandes decisiones. Me resulta muy interesante esto.
este nuevo orden que tiene la Iglesia hoy. Habrá que ver si se mantiene. Ahora vamos a hablar un poco de la sucesión del Papa, pero habrá que ver si se mantiene y cómo se mantiene. Habrá que ver también el nivel de sostenibilidad de una organización más horizontal, porque es difícil a veces cuando la Iglesia es enorme, tiene más de 100 países que participan en los máximos niveles de decisión, y es muy difícil establecer un tipo de orden bastante horizontal. Pero bueno, el proyecto de Francisco fue ese, la Iglesia sinodal, como dice ahí en el programa. Y de algún modo yo pensaba, en este momento que la democracia liberal está tan desgastada, que los pueblos, sobre todo los pueblos de Occidente, no creen en la democracia, porque la democracia no les ha dado nada. Nadie cree hoy ya en la democracia. Todo el mundo cree que son castas, que son élites, que son empresas que se aprovechan y que hacen propaganda y que primero te prometen una cosa en la campaña electoral y después nadie cumple. Hoy hay un desprestigio de la democracia liberal fenomenal que lleva a preguntarnos muchas veces si realmente estamos viviendo en democracias en Occidente o estamos viviendo en plutocracias. ¿Qué es la plutocracia? El gobierno de los ricos. Cuando vos ves quiénes gobiernan y cuando vos ves quiénes hablan y quiénes te dicen lo que tenés que hacer, que son ricachones, a veces de fortunas absolutamente incalculables, más que un país. Hay personas que tienen fortunas que son más que un país. Cuando uno ve el poder de esa gente, se pregunta si esto es una democracia en donde deciden los pueblos o es una plutocracia donde deciden los ricos. Entonces, teniendo en cuenta esa crisis de la democracia liberal, de la que se habla muchísimo, uno se pregunta si un modelo como el que ha desarrollado la Iglesia en esta última década, más horizontal, con mucho diálogo y mucho consenso, no con voto, no con partidos políticos internos donde yo te destruyo a vos y vos me destruís a mí. Corrientes, órdenes, países que tienen pensamientos distintos, teologías, pero diálogo, sobre todo diálogo, el diálogo interreligioso. La teología latinoamericana siempre habló de esto, del diálogo interreligioso, de llegar a acuerdos, de buscar acuerdos. Uno se pregunta si no es un modelo adecuado para mejorar nuestras democracias. Porque, a ver, nuestros países son grietas, se odian. La mitad de la población odia a la otra mitad y entonces cuando llega el gobierno destruye lo que hizo la otra mitad y así sucesivamente. Así es imposible. No solo gobernar un país, así es imposible gobernar el mundo. El mundo se va a romper en 1000 pedazos, así. Se está rompiendo en 1000 pedazos. Así que en gran medida me parece, yo quería destacar este aspecto menos conocido de la obra de Francisco, la Iglesia sinodal, como me parece como uno de los, primero como un gran cambio poco visible y que habrá que ver cómo este gran actor de la geopolítica internacional se va moviendo en los próximos años a partir de esta nueva forma de organización que se ha dado de más horizontal basada en sínodos. Y en segundo lugar, como modelo para mejorar nuestras democracias, sobre la base del diálogo y del amor al prójimo, porque finalmente esa famosa verdad peronista, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, esa debiera ser la verdad universal. Para un ser humano no hay nada mejor que otro ser humano, para un compatriota no hay nada mejor que otro compatriota, no podemos odiarnos. Ahora vamos a ir a algo que importa mucho, porque he estado hablando sobre este tema en los últimos días y la pregunta es la misma en todos lados. Bueno, ¿y ahora quién va a reemplazar a Francisco? Preguntón. Bueno, en primer lugar, digamos que no va a ser ahora. Esto va a ser dentro de 2 semanas aproximadamente, cuando se reúna el cónclave, lo que se llama Colegio Cardenalicio. El Colegio de Cardenales. Ese es el que resuelve quién es el próximo Papa. El cónclave del Colegio Cardenalicio. Se va a reunir, como ya recordamos, algunos que recordamos,
o algunas que recordamos lo que fue la elección de Francisco en el 2013, se va a reunir en el Vaticano y cuando se logra elegir a un papa, hay una fumata blanca que dice que el papa fue elegido. Significa eso, humo blanco que sale del Vaticano, exactamente de la Capilla Sixtina, porque al Papa se lo elige en la Capilla Sixtina, esa famosa capilla donde está Dios y Adán que se tocan el dedo así y que es tan repetida. Esos son los que tienen que elegir al próximo Papa. Bueno, esto va a suceder en mayo. Todavía no está claro cuándo va a suceder, pero va a suceder en mayo, dentro de 2 semanas. Acá lo fundamental a tener en cuenta es lo siguiente. Primero, no todos los cardenales votan. Solo votan los cardenales que son... Los que eligen al Papa son los cardenales, colegio cardenalicio. Pero no todos los papas votan. No todos los cardenales votan. Solo votan los cardenales que tienen menos de 80 años. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque excluye a los cardenales que son muy antiguos, elegidos por papas anteriores. De los papas que tienen menos de 80 años, que son 135, Francisco eligió a 105, 103 creo, 108. Francisco eligió a 108 de los 135 cardenales que van a elegir al próximo papa. Es decir, casi el 80% de los cardenales que van a elegir al próximo papa los nombró Francisco. Esto es absolutamente impresionante. Y de algún modo garantiza una continuidad. Es decir, el 80% del colegio cardenalicio fue elegido por Francisco. Todos eran francisquitas, todos son francisquitas así, siguen a rajatabla el pensamiento de Francisco. No, obviamente no. Tienen características nacionales, tienen características regionales. Algunos vienen de África, de América, de Asia, de la propia Europa. Algunos son más conservadores, ok. Pero todos, el 80% fue elegido por Francisco. Y esto de algún modo garantiza que ruptura no va a haber. El próximo papa no va a ser un anti-Francisco. No va a pasar eso. Ni vamos a volver a la época de la iglesia pedófila y de la iglesia corrupta que tenía negocios financieros con la mafia italiana. A eso no se vuelve. Porque ya hoy no existe ese poder en la iglesia que garantizó aquel desastre que en realidad lo lleva Francisco. No nos olvidemos que Francisco fue elegido 2 veces. La primera vez pierde, en el 2005 creo, y la segunda vez gana. ¿Y por qué gana? Porque el desastre que era la iglesia, sobre todo con la pedofilia, el desprestigio de la iglesia con la pedofilia, obligó a hacer un cambio profundo en la iglesia, porque la iglesia estaba deshaciendo en 1000 pedazos. Estaba gobernada de algún modo por una élite totalmente corrupta. A eso no se va a volver porque realmente ahí hubo un cambio profundo. Ahora, lo que sí puede pasar, porque este mundo tampoco es igual al mundo del 2013, lo que sí puede pasar es que este nuevo mundo de guerra comercial, de odio entre Europa y Rusia, de odio entre Estados Unidos y China, este mundo ya más roto de lo que estaba el mundo a principios de la década, que parecía más floreciente, parecía más... Se hablaba de la década ganada, no sé si recuerdan. Ese es el momento en que es elegido Francisco. Bueno, este es un mundo más oscuro, el mundo de la pospandemia, un mundo que pasó una pandemia. No solemos olvidarnos de eso, ¿no? Un mundo que está tan conectado, pero tan despreocupado de su propia seguridad, que no pudo hacerle frente a una pandemia porque no hubo 2 países, se peleaban por los barbijos, no sé si se acuerdan. Entonces, bueno, este mundo tan enfrentado va a incidir en la elección de Francisco. Imagínense, del sucesor de Francisco. Imagínense cuando empiece a sesionar el colegio cardenalicio, imagínense la lucha de poder global que va a haber ahí, que no la vamos a ver, que va a estar detrás, que no la vamos a ver, pero la lucha va a ser fenomenal
entre las potencias, entre este nuevo sur que asciende y que puso a Francisco, entre otras cosas, que va a intentar que el nuevo Papa sea nuevamente o un miembro del sur o una persona que sea del norte, pero que sea simpática con el sur, que no tenga ese pensamiento de desprecio por el sur. Imagínense estas luchas. Van a ser luchas muy, muy poderosas, muy secretas, de mucho lobby detrás, y que va a ser lo que va a generar el nuevo Papa. Entonces, lo que se necesita para elegir al Papa en el colegio cardenalicio son 2/3, 135 electores. Vamos a ver cuántos cardenales van, todavía no está claro, pero de los que vayan, hoy son 135, 2/3 tienen que elegir al Papa, como se hace en algunos países para reformar la Constitución, es decir, una mayoría absoluta. Si no se elige en una votación, se hace una fumata negra, fumata gris, no sé si era fumata gris o fumata negra, diciendo que no hubo acuerdo, y así se va pasando de una reunión a la otra hasta que se logra un acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en gran medida? Algunas cosas importantes. Europa sigue siendo la región con más cardenales, pero Europa, cuando fue elegido Francisco, tenía más de la mitad de los cardenales. Hoy solamente tiene el 40%. Es decir, se redujo, si bien sigue siendo la mayoría, se redujo la cantidad de europeos y se agrandó la cantidad de miembros de los países del sur o miembros de países no europeos. Muy importante en el sentido del poder interno de del cónclave. Segundo, son mucho más jóvenes. Hay una tendencia a que los cardenales sean más jóvenes también, y eso también va a influir. Así que, y hay una cantidad de cardenales que vienen del Asia, de África, de América Latina, que antes no estaban y que ahora van a aportar esas nuevas visiones. ¿Qué puede pasar en este cónclave? Seguramente, ya les digo, es muy difícil que haya un retorno a aquellos papas eurocéntricos, nortecéntricos, muy difícil. Lo que sí puede pasar es que haya que sea un papa de consenso, que no sea un papa tan reformista como fue Francisco, que tensó la reforma de la Iglesia al límite, ¿no es cierto? Francisco tuvo cosas muy fuertes que tienen que ver con los divorciados, con las personas divorciadas, con las personas LGBT, con las mujeres, muy fuerte ahí de avance, sin romper la Iglesia, pero llevándolo a lo más avanzado posible. Bueno, puede ser que se busque descomprimir un poco esa tensión y buscar un candidato que sea de algún modo que le dé la mano a los sectores conservadores y a los nuevos sectores que quieren la nueva Iglesia. Eso sí puede pasar. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay dos candidatos que sobresalen y que probablemente sean o uno o el otro, probablemente. Probabilidad. Hay apuestas, no sé si saben, vieron que ahora hay apuestas de todo. Bueno, hay apuestas también de quién va a ser el Papa. Eso no quiere decir nada, porque los que apuestan porque les parece, porque tiene ojos así, porque tiene cejas altas, para saber por qué apuesta un apostador. Pero los dos candidatos que aparecen como posibles futuros papas son el arzobispo de Filipinas, Tagle, se llama, un apellido español. Filipinas tiene orígenes, a pesar de que hoy ya nadie habla español, tiene orígenes de invasión de España. Y el otro candidato, Tagle, el arzobispo de Filipinas, se dice que es el Francisco del Asia, el Francisco de las Filipinas. Es un francisquista, es un pastor, es un hombre de ir al pueblo, no de hablar, no de hacer teorías, sino de estar con la gente y ser solidario y misericordia con la gente. El otro candidato posible es Parolin,
Es el actual secretario de Estado del Vaticano, es un italiano, es el número 2 del Vaticano. Es un hombre de mucha confianza, que fue de mucha confianza de Francisco, pero es más moderado. Entonces, estos son los dos más probables. Ninguno de los dos es antifrancisco, se imagina, es el número 2 de Francisco el italiano, y el otro es una especie de seguidor del pensamiento de Francisco. Pero son los dos más probables. Igual, los dos más probables es un 50% de probabilidad. Después tenés otro 50% de que sean otros. Hay varios otros. El arzobispo de Hungría suena como probable, también es un conservador, pero no opuesto a Francisco. Hay el arzobispo de Ghana, pero está un poco viejo, sería el primer africano si fuera papa. Es decir, hay varios candidatos que suenan, pero que por alguna u otra razón no son tan favoritos o tan papábiles. Hay una frase en italiano que es papabili, ¿no? El plural en italiano es con la i, papábiles, papables. Son básicamente estos dos. Así que si estamos buscando un poco una pregunta de quién va a ser el candidato, bueno, no se sabe, va a ser una pelea fenomenal, geopolítica e ideológica enorme en el seno del Colegio Cardenalicio, con estos dos grandes candidatos. Rupturas, muy difícil que haya. Vuelta a la iglesia pre-Francisco, muy difícil que haya. Pero todavía no se sabe bien qué forma va a tomar. Hay un tema que es importante. Esta democratización que Francisco hizo de la iglesia, de algún modo eliminó la verticalidad en la iglesia. Hoy tenés muchos cardenales en la iglesia que piensan distinto y que son mucho más autónomos que los cardenales que estaban antes, que eran más verticales y que había estructuras de verticalidad. Por lo tanto, hay más autonomía. Eso, de algún modo, debilita la posibilidad de la jerarquía actual de la iglesia de determinar quién va a ser el próximo. Pero al mismo tiempo democratiza más a la iglesia y permite que estos cardenales, que hoy son más autónomos, de algún modo vayan construyendo una realidad de una iglesia más real, menos vertical, más parecida a lo que son los países. Y para ir terminando, todavía faltan 5 minutos, pero quería decir una frase que tiene mucho que ver con Francisco y con lo que significó el papado de Francisco, y que tiene mucho que ver también con la forma en que estamos mirando lo que hoy está pasando en Argentina, en América Latina y en el mundo. Se habla mucho del nuevo orden mundial. Es más que obvio. Creo que hoy ya nadie discute, y mucho menos después de que Trump dinamitó el orden mundial que generó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ya nadie discute que acá hay un nuevo orden mundial. Hay una potencia que antes no estaba, que es China. Hay otra potencia que antes no estaba, que es India. Hay nuevos países desarrollados que antes eran pobrísimos, como Taiwán, como Corea, como Vietnam, como Malasia. Hoy este es un nuevo mundo y por lo tanto está buscando la forma de organizarse de este nuevo mundo. Algo que no se dice y que muchos analistas hacen, los analistas vuelven la vista atrás para ver un poco qué es lo que pasaba antes. Entonces, van a Yalta, donde Churchill, Stalin, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra se repartieron el mundo. O van al Congreso de Viena, donde los países europeos se repartieron el mundo. O van a la Primera Guerra Mundial para ver cómo fue la Primera Guerra Mundial y los pactos que hubo después de la Primera Guerra Mundial. O van a la globalización y el consenso de Washington. Acá hay algo que hay que entender. Así como el descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, fue el hecho geopolítico más importante de toda la historia de la humanidad. Unió dos mundos que se desconocían.
así como el descubrimiento de América fue el hecho geopolítico más importante de la historia de la humanidad, la descolonización fue el segundo hecho más importante. Y esto no se tiene en cuenta. Hoy hay un mundo de 200 naciones soberanas. Ok, muchas no son independientes, pero yo les puedo asegurar que eso no existió ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en el consenso de nada. Eso era todo Occidente. Entonces, tengamos en cuenta eso. Este mundo nunca existió. Un mundo de 200 naciones. Todavía está tomando forma. Y creo que en esta elección de Francisco, esas 200 naciones soberanas se van a hacer notar. Así que nos vemos el miércoles que viene. Hemos terminado. Nos vemos el miércoles que viene con otro de estos temas. Vamos a ver qué tomamos. Probablemente toquemos India, el cuarto jugador